Listo. Muy bien. Pues listos, Israel. ¿Podemos comenzar? Listos. Perdón, es que me estaba echando un sándwichito que no había desayunado. Pero ya. Con toda Ahora la sí. energía. Buenos días a todos, nuevamente. Bueno, voy a iniciar la transmisión en este momento, muchachos. Sí. Perfecto, ya estamos transmitiendo. Ya están ingresando los participantes. Y voy a dar unos minutitos en lo que continúan los ingresos. Pero muchas gracias, Israel, Leonardo, Javier, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, muchachos. Y gracias a nuestros participantes, Sergio, Sandra, Rubí, José Víctor, José Alfaro, Jorge López, Cristian, Carlos, Chiñas, Dari, Ingenierías, Daniel Ortiz, y ahí se van conectando Jorge López Uranga. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Andrea Larios, muchas gracias. Fernando López, qué bueno verte de nuevo. Oscar Villaseñor. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Gracias por su atención el día de hoy. Continuamos con esta serie de paneles de discusión que arrancamos hace algunas semanas. Como muchos de ustedes ya saben, el tema del día de hoy es disrupciones económicas y técnicas en el sector eléctrico, muy enfocado a renovables y gran parte del tema gira en torno a la energía solar. El día de hoy tenemos de invitados especiales a las principales asociaciones de energía solar a nivel nacional. Y les agradezco mucho, primero a ustedes como asistentes el día de hoy, que nos regalan su atención, y a nuestros invitados especiales. Muchas gracias, Leonardo, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica. Israel, muchas gracias, secretario ejecutivo de Asolmex. Javier Romero, director ejecutivo de la ANFEF, que es la Asociación Mexicana de Fabricantes de Equipo Fotovoltaico. Bienvenidos, muchachos, y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Gracias, un gusto. Vamos a iniciar con una introducción en este contexto. Ya la vez pasada habíamos platicado, Leo, Javier, cuando nos reunimos hace 4 semanas, teníamos un panorama de mucho pánico, el tema de salud económico, devastador, pero a paso de las semanas hemos ido evolucionando. También cada uno creo que de nosotros hemos adquirido ya esta digitalización acelerada, reducir la movilidad, nos hemos ido adaptando a este cambio y ya considerando que esta es nuestra nueva realidad. ¿Cómo se ve el panorama en general desde su perspectiva, Israel, arrancando esta introducción al tema? Si nos puedes compartir desde Asolmex esta perspectiva del COVID, de la crisis petrolera, del tema de inestabilidad. Bueno, nos da un contexto general. Si nos puedes dar una lectura como a manera de introducción del tema del día de hoy, por favor. Cómo no, muchas gracias. Y primero que nada, gracias por la invitación, Carlos. Y me da mucho gusto saludar a Leonardo y a Javier en este panel, que seguramente será muy interesante porque pues estamos viviendo momentos muy difíciles, tanto a nivel sociedad, país, el mundo, y también las energías renovables y la energía solar. Yo diría que el impacto del COVID, bueno, pues inicialmente se da en la construcción tanto de centrales solares como también en la instalación de paneles en techos. Creo que en ambos segmentos, creo que sí trajo un impacto importante en cuanto al desarrollo de las actividades. No así en la operación, pues bueno, como todos sabemos, pues es una actividad esencial la generación y por lo tanto ahí no hubo mayor impacto, pero sí en la construcción. Hoy, bueno, entiendo que se determinó, bueno, se anunció hoy, se determinó que la construcción ya también es considerada una actividad esencial y se permite la construcción. Entonces, creo que con eso algunos parques o centrales que por ahí tal vez estaban detenidos, igual y puedan entrar ya nuevamente a seguir construyéndose. Eh, y eso, bueno, ya en realidad ahorita ya tampoco es la principal preocupación. Hay otras que seguramente saldrán durante la participación de hoy de todos.
Pero ciertamente creo que el mundo está cambiando, el mundo ya cambió. Después de esta situación de la pandemia, y como decías bien, el tema de digitalización, blockchain, todo el tema de la movilidad y el tema de cómo tenemos que gestionar y manejar los sistemas eléctricos en el mundo, creo que también será un motivo de reflexión de ahora en adelante. La movilidad eléctrica, como bien decías, también, y ahora aprovechar un poco más de la tecnología para trabajar y para desarrollar, creo que desarrollar proyectos creo que ahora será definitivamente una de las circunstancias a considerar. Eh, y bueno, pues el mundo al final se demuestra que no está preparado definitivamente, aunque pensáramos que sí, para eventos de esta naturaleza, de este tamaño, de esta magnitud. Y la reflexión también seguramente será a partir de ahora cómo poder estar preparados de la mejor manera posible para este impacto en el planeta, en nuestras actividades, en el desarrollo y demás, ¿no? Creo que justamente apenas empieza el desarrollo de las reflexiones de todo ello, porque nos dimos cuenta que en realidad somos bien vulnerables y no, y a pesar de que pensamos que tenemos el control, pues en realidad ya nos dimos cuenta que no tenemos ningún control sobre algunas cosas, ¿no? Entonces, creo que por ahí va a empezar la reflexión, Carlos. Así es, Israel, pues gracias por esta introducción y como bien comentas, creo que nos está llevando a una reflexión muy intensa y sumamente vulnerables, ¿no? En estos momentos lo podemos reconocer. Leo para la industria, la industria fotovoltaica, para las instalaciones, la construcción, bueno, estamos viendo que ya es esencial en el acuerdo que vimos el día de hoy, pero ¿qué nos puedes dar de introducción el día de hoy, Leo? Adelante, bienvenido. Gracias, Carlos. Pues también antes que nada, gracias por la invitación. Me encanta aquí compartir palabra, hacer uso de todas estas ideas y difusión. Nunca ha sido más importante que ahorita el que estemos viendo y reconociendo un frente unido, ¿no?, hasta este tema. Nos reunimos última vez el 15 de abril, ¿no? A mediados de abril, si no me equivoco. El panorama pues era ligeramente distinto, pero si mal no recuerdo, mucho se dijo que cuidáramos pues las cosas que pudiera traer todo este río revuelto por detrás, ¿verdad? Que no nos fueran a agarrar desprevenidos. Y dicho y hecho, pues hemos tenido una serie de noticias muy fuertes que, como dice Israel, pues ponen de manifiesto el poco control o la poca autonomía de gestión que tenían realmente CRE, SENACE y Secretaría de Energía, pues ya sabemos dónde está, hasta qué punto comprometida. Entonces, tenemos un problema. Yo creo que el debate y el diálogo está mal. Yo no lo puedo entender, no sé en qué momento se volvió entre convencionales contra renovables de una manera tan frontal. También hablar de tanto Estado contra iniciativa privada, creo que es algo que a mí me entristece en lo particular. En tiempos en los que tendríamos que estar hablando de la cooperación, en tiempos en los que ya nadie va a debatir la enorme proeza que va a representar combatir el cambio climático, México está retrasado. México está pues tomando decisiones, digamos, en reversa, ¿verdad? Esa es la verdad. Y pues es muy triste ver que pues esta situación, esta vulnerabilidad, esta caída en demanda, pues realmente saca las prioridades que tiene un gobierno y renovables, cambio climático, medio ambiente, pues no es una de ellas, ¿no? Y lo que es más, pues todos nosotros tenemos una obligación moral para informar, porque evidentemente se está tratando de desmentir algo que se está exagerando, que se está extrapolando, ¿verdad? Digo, muchos son las cifras que se están sacando de proporción. Por citar alguna, pues a Rocío Nale diciendo que se cae el 30% de la demanda eléctrica, cuando en realidad es un 12, un 13%, a lo mucho, y depende del momento en el que se le tome la temperatura al sistema. Hablar de que generación distribuida y gran escala ambos contribuyen en encarecer
a las tarifas de usuario final, pues también es una extraposición, es una irresponsabilidad absolutamente el convertir términos técnicos a términos políticos y sacar partido y ventaja de eso, pues es algo que me entristece mucho, ¿no? Sin embargo, pues yo siempre he promovido el que tratemos de entender lo que la otra parte está diciendo. Evidentemente tenemos un gobierno que bien va a adjudicar la responsabilidad de no tener un sistema de transmisión y distribución lo suficientemente robusto, pues le va a echar la culpa pues a otros sexenios, le va a echar la culpa pues a la falta de coordinación cuando se articula la ley de la industria eléctrica originalmente, pero están evadiendo la responsabilidad que tenía desde un principio el Estado, ¿no? Yo creo que todos aquí queremos un Estado fuerte y robusto, y me sumo a esa idea, pero creo que es un momento crucial para que identifiquemos en qué instancias y en qué criterios los queremos tener como autoridad, en dónde queremos que sea robusto, ¿no? Porque, pues, la verdad a mí sí me está pesando mucho el hecho de que renovables ahorita con tan solo un 6, un 7% de contribución, pues ya esté poniéndonos en este estado de alerta y tomando estas determinaciones que pues parecen azarosas, ¿no? Parecen atribuciones también que están mal constituidas y mal interpretadas y todos nosotros de alguna forma tenemos que decidir cómo estamos conectados, ¿no? Como bien saben, nosotros, sobre todo en generación solar distribuida, por un lado, aceptamos que la mecánica de operación es distinta a la gran escala, pero por otro lado entendemos que la tecnología ha gozado de enormes descuentos o de enormes economías de escala por lo que ha ocurrido en los parques solares, ¿no? Entonces estamos todos conectados y creo que también medio ambiente es algo que tiene que estar evaluando muy a detalle las decisiones que se están tomando ahorita, las limitaciones que se están imponiendo o la incertidumbre que se está produciendo a causa de todo eso, y tenemos que hacer pues muchas estrategias, ¿no? Así es, Leo. Pues estamos, fíjate que creo que muchas personas del sector compartimos tu opinión, compartimos ese sentir de, pues, ¿dónde quedó CRE? ¿Dónde quedó SENACE? Si todo al final es nada más un poco de movernos hacia algunas conveniencias, pero tendremos oportunidad de seguirlo platicando, un poco lamentable. Pero, Javier, por favor, arranquemos el día, tu introducción. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente aquí podemos estar. Espero que todos tengan buena salud y podamos continuar haciendo estos webinars, esperando que no por mucho tiempo. Esperemos que en un mes ya estemos todos de regreso laborando más o menos en términos comunes, ¿no? Y normales. Pero bueno, pues hablando de esto, creo que la palabra clave es contingencia, ¿no? Recuerdo muchos casos que he visto de planes de trabajo que tuvieron que también hacer dentro de esos planes de contingencia, ¿no? Y creo que aún el plan de contingencia más robusto y más complejo no pudo haber previsto la situación actual, ¿no? Creo que si ya estaba compleja la situación hace un mes, en estos momentos ya no solamente está compleja, está muy complicada, ¿no? Con palabras del presidente, pues me queda claro que le está viniendo como anillo al dedo la contingencia para las renovables, ¿no? Y para atacarlas. Comparto la opinión de mis compañeros, o sea, es lamentable lo que está pasando, pero bueno, queda claro que no les gustaba la palabra mercado, ¿no? Que fuera un mercado de energías, no era algo que fuera al gusto de la 4T, y pues ese mercantilismo es lo que creo que ahorita también están buscando atacar. Seguramente vamos a hablar de esta parte de su acuerdo de política energética, pero más allá de eso, creo que, como bien dice Leonardo, hay que entender hacia dónde va la autoridad, qué quiere decir y qué señales nos está dando con este tipo de acuerdos, ¿no? Me queda claro que, como bien mencionan, pues están dejando a un lado la parte técnica del SENACE, la parte regulatoria de la CRE,
pero pues es lo que estamos viendo en estos momentos y sobre lo que vamos a tener que trabajar. No podemos estar remando siempre contracorriente contra la autoridad y hay que entender pues hacia dónde va a ir el mercado, qué oportunidades se van a mantener. Honestamente, pues aunque nos guste a todos ser optimistas, creo que lo que está pasando no es para estar pensando que se van a generar nuevas oportunidades. Creo que más bien hay que estar defendiendo lo que ya tenemos y sobre eso estar trabajando. Y como bien mencionan, pues no solamente nos están poniendo en contra de las tecnologías convencionales, sino también creo que ahora vamos a estar peleando entre las mismas tecnologías renovables por la parte que la autoridad menciona que las quiere espaciadas. Entonces, pues hay que entender que no todas las tecnologías renovables tienen las mismas características y individualidades y que pues por lo mismo hay que tratarlas diferente y creo que también hay que tratar diferente la generación distribuida de gran escala, ¿no? Gracias, Javi. Gracias, Javier. Así es, lamentable, creo que muy preocupante y tendremos tiempo de discutir varios temas en el transcurso del tiempo que tenemos hoy de transmisión. Yo quiero recordarle a los asistentes del día de hoy que pueden dejar sus preguntas ahí en la sección de Q&A o de preguntas y respuestas, por favor. Si gustan dirigir la pregunta hacia alguno de los panelistas o si la quieren dejar abierta, al final vamos a dar espacio para responder todas sus dudas. Y avanzando en el tema y en la agenda del día, muchachos, también vemos un aspecto de crisis petrolera, de inestabilidad tipo de cambio, efectos de los energéticos, bajan los consumos de combustibles. A mí me gustaría, Leo, que en este tema, por favor, nos dieras una lectura acerca de cómo en este transcurso de tiempo, cómo nos ha impactado y viéndolo a futuro, qué impacto puede tener en nuestro sector de energía renovable solar. Por favor, Leo. Gracias, Carlos. Híjole, en este tema es difícil estar al día. Hay mucho brinco y no está parejo el pulso, ¿verdad? La verdad es que ver estacionados ahí tantos cargueros en diferentes partes del mundo es una realidad. Pudiera ser bien un preludio de lo que significa stranded assets, lo que significa activos varados para el sector petrolero. Evidentemente, cada país pues tiene una agenda energética distinta y México, como todos sabemos, pues habiendo apostado tanto hacia reempoderar a Pemex y hacia CFE y hacia incrementar producción y refinación, pues ha expuesto una vulnerabilidad. Le apostamos al caballito equivocado y eso pues es una triste realidad que se acentuó con esta crisis. Es evidente que si bien no era la finalidad detrás de lo que están buscando hacer ahorita con los nuevos acuerdos, pues hay un beneficio para Comisión Federal de Electricidad detrás de priorizar hacia combustóleo, priorizar hacia todas las fuentes de generación que tiene con activos convencionales. Entonces, pues la verdad es que se va a hacer todo en defensa de esa soberanía, extraña soberanía y patriotismo que algunos no entendemos al 100%, porque nosotros igual buscamos una soberanía y una autonomía energética, solo que a través de diferentes mecanismos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué está pasando? Evidentemente se está llegando a un tope en almacenamiento. La verdad es que esa es una gran ventaja que sí habría que buscar ese futuro donde renovables puede, sobre todo bajo los escasos menciones técnicas que hizo ese acuerdo del 29 de abril, el día que renovables pueda regular frecuencia, pueda almacenar, pueda ser un activo de potencia, pues ese día es donde ya no habrá un pero que valga, ¿verdad? Desafortunadamente en otros países, pues energías convencionales colaboran con renovables y les permiten de una manera saludable coexistir con una participación de hasta el 50-60%, ¿no? Sin embargo, en México, pues estamos muy por debajo de esas cifras y ya estamos buscando enaltecer y inflar la demanda nacional de esos energéticos. Entonces, pues sí tenemos un problema fuerte. La verdad es que no es fácil desentramar el qué puede pasar.
hay mucha incertidumbre, hay mucha especulación, porque todos estos acuerdos también ocurren sin una línea de tiempo. Entonces, no tenemos ni idea de cuándo. Se entiende completamente que hay una caída en la demanda estrepitosa hacia diferentes energéticos, pero quizás el no priorizar por costo, por el bajo costo o por ser energías o fuentes limpias, pues sí es algo que te deja ver con mucha claridad cómo es la forma de pensar, ¿no? En tasas de cambio, pues yo creo que estamos de alguna manera en ese tope. Una caída pues más estrepitosa va a depender de lo que ocurra ahí entre el gremio y ciertas cúpulas ahí en iniciativa privada y gobierno. Yo la verdad pienso que ahí va a estar. Todos vamos a tener que hacer estrategias para asimilar esa situación. Y la verdad de las cosas es que estamos obligados a entender qué carencias tiene también renovables hoy y cómo podemos acelerar la adopción de tecnologías que habiliten la intermitencia de renovables, que todos sabemos que en algún momento eso va a ser una realidad. El problema es que no estamos pudiendo acordar una transición paulatina, una transición gradual. Entonces, ahí es donde ahorita tenemos que estar al pie del cañón, a decir, oye, espérame, vamos por partes, ¿no? Todo esto tiene que ser gradual. Pero bueno, Sí, nada más mencionaría que otros países, Carlos, nada más han tenido caídas en su demanda eléctrica superiores a las que nuestro país. Y sus reacciones pues han sido distintas. Entonces, habría que aprender, ¿no? Del caso internacional y de la comunidad internacional. Tenemos todos, sabemos, una normativa y un marco eléctrico que bien ha sido heredado y traído, importado de otros países. Así es que debiéramos de seguir viendo cómo opera en tiempos de crisis también esta situación. coexistir, Leo, esa soberanía que no entendemos. ¿Qué tal que fuera esto de las renovables, pues negocio para la 4T? Pero si quieren lo podemos comentar eso más adelante. Javier, por favor, tu lectura acerca del tipo de cambio, el impacto en nuestra industria. Pues mira, creo que sigue siendo un factor determinante, o sea, tanto el tipo de cambio como la certeza de inversión, como la liquidez de las empresas va a ser todavía el factor determinante para que inviertan o no en este tipo de tecnología y más que en este tipo de tecnología en cualquier inversión, ¿no? Y ahí creo que también va a entrar el financiamiento. Y hablando un poquito de lo que estaba mencionando Leonardo, pues creo que hay que entender que también lo que está pasando, pues tiene dos factores principales que están determinando esta afectación, ¿no? Por una parte tienes factores globales que no nos afectan solo a nosotros, sino están afectando a todo el mundo y no podemos hacer gran cosa al respecto, pero por otra parte también tenemos estos factores domésticos que se están interrelacionando, ¿no? Es increíble que temas de hidrocarburos, como puede ser una refinería, como puede ser el aumento en la refinería de refinación de gasolina en nuestro país, nos está afectando, ¿no? Entonces, es esta serie de errores y malas decisiones lo que han llevado a que el gobierno tenga que tomar este tipo de decisiones. La realidad, y lo hablamos, ¿no? Cuando vimos el tema de las pruebas de SENACE y la suspensión de las mismas, pues tenía mucho más que ver con un tema del combustóleo de las refinerías que un tema técnico que estaban argumentando. Entonces, pues la realidad es que, repito, les está viniendo como anillo al dedo, tanto para la parte técnica como para la parte de regulación, como para la parte de política, ¿no? Son varios factores los que nos están afectando y desgraciadamente mientras los demás países están teniendo buenas respuestas y solamente están siendo afectados por los factores externos, pues en México, además de esos factores, también tenemos los factores internos que nos van y nos están doliendo más. Completamente, pero completamente de acuerdo. O sea, errores y malas decisiones al interior, súbale al efecto macro a toda esta cuestión de, caray, ¿qué te puedo decir, Javier? Pero a ver si a lo mejor Israel tiene por ahí algún comentario un poco más positivo, aunque lo dudo. Israel, adelante, por favor. No, pues mira, es bien difícil tener un comentario positivo, la verdad, porque
creo que tenemos que cambiar un poco la concepción de la industria petrolera mexicana. Es decir, México casi, hablando de economía mundial y de generación de riqueza, se aferró al petróleo. O sea, fue un tema desde bueno, prácticamente desde la expropiación petrolera y pasando por los buenos años y los malos años y luego otra vez buenos años. Nuestro crecimiento como que no lo concebíamos sin el petróleo. Y a mí me llama mucho la atención esto porque Pemex es una empresa más, digamos, petrolera en el mundo y es una empresa más de México. Evidentemente, pues es la empresa que tiene unos ingresos, pues, muy fuertes por sus ventas a nivel internacional, en fin, pues ya todas las líneas y de divisiones de negocio que tiene. Pero me llama mucho la atención que hay otros países que no tienen petróleo y sin embargo han logrado tener crecimiento, desarrollo e incluso más PIB. Bueno, que ya el PIB a lo mejor va a cambiar este indicador, pero sí han logrado tener un desarrollo mayor, con una mayor generación incluso de ingresos por per cápita y demás. No, y sin petróleo. Entonces, creo que eso es algo que tendremos que empezar a cambiar el chip, porque la caída de los precios del petróleo recientemente, que ya vimos todo lo que pasó, y todo el daño que puede haber para las finanzas públicas, seguir manteniendo a Pemex, pues es un tema muy complicado para las finanzas. Por ahí vieron ya lo que perdió Pemex, salió un resultado recientemente, una cantidad estratosférica. Entonces es como seguir sosteniendo una empresa donde ya no es tan viable. Y más bien, al contrario de otros países, pues nosotros vamos hacia el tema todavía de apostarle al petróleo o a la refinación y demás, cuando otros países van hacia el tema de energías renovables, movilidad eléctrica y demás, ¿no? Es un tema bien interesante que a lo mejor nos llevaría más tiempo. Este punto nada más, ¿no? Pero sí quisiera decir eso, que creo que es momento de cambiar el chip porque la viabilidad financiera de Pemex está comprometida. Sí, o sea, así es. Ayer lo escribía David Shields ahí en su columna de Reforma, el nuevo Pemex Proa, ¿no? O sea, ¿cuánto nos va a costar rescatar una empresa con esta cantidad de pasivos laborales, adeudos, baja producción, producción cara? ¡Wow! O sea, y simplemente en la pérdida cambiaria del primer trimestre ya hubiéramos instalado 18 gigas de capacidad solar, muchachos. Entonces, increíble, increíble. Avanzando en los temas, y ya veo aquí tenemos 4 preguntas, las vamos a ir respondiendo, muy interesantes las preguntas, gracias a los participantes, a nuestra audiencia. Continuando con los temas, vamos a... ¡Ay Dios! Listo. Vamos a continuar ahora. Si podemos mencionar de manera breve y concreta, a mí me gustaría mencionarle a la audiencia por qué sí, o sea, cuál es la importancia, el impacto positivo de la generación solar y eólica para el sistema eléctrico nacional. Esto previo como introducción a lo que vamos a comentar de política energética. Israel, si nos puedes apoyar con algunos puntos, por favor. Sí, pues mira, a mí que he visto el crecimiento de la industria solar, pues me da mucho gusto poder tocar este punto. Y como decimos, pocas veces puedes ser testigo del nacimiento de una industria. En México, pues, como ustedes saben, nada más para recordar un poco y poner el contexto, las primeras 2 centrales solares a gran escala entraron en operación en 2013, una en Baja California y otra en Durango. Entre ambas generaban 70 megawatts. Al día de hoy hay 68 centrales solares, pasamos de 2 a 68 en 6 años, y se generan alrededor de 4.500 megawatts. O sea, pasamos de generar 70 megawatts a 4.500 megawatts, con 78 centrales solares en todo el país. En algunos estados no hay, ciertamente, pero ya hay en alrededor de 18 estados de la República ya hay centrales solares.
Y también en tema de generación distribuida, que aquí seguramente Javier y Leonardo pueden también comentar mucho más ese punto, pero sí creo que el tema de los contratos, que ha habido el primer contrato, el primer contrato de interconexión a la red fue en 2007 para instalación de paneles en techos, y al día de hoy debemos de andar alrededor de los 115,000, 120,000 contratos de interconexión. Bueno, también Leonardo puede hablar de gran escala porque también ahí están participando muy activamente. Entonces, creo que el crecimiento ahí está. Es un crecimiento que se mide, es un crecimiento que da resultados, es un crecimiento que ha traído muchas inversiones, mucho desarrollo, empleo, y además contribuye evitar contaminación, y está medido ahí las toneladas de CO2 que se evitan enviar a la atmósfera. Y hay también pues un tema de cumplimiento de metas, ¿no? México se comprometió para el 2024 a generar el 35% de su electricidad con energía limpia. Entonces, hay que cumplir esas metas, se comprometió a nivel internacional. Y qué mejor que haya una tecnología, y hablando también de las eólicas o de las demás renovables, que sea competitiva económicamente hablando y que además sea amigable con el medio ambiente, ¿no? Qué mejor combinación que esa, ¿no? Que puedes evitar la contaminación, tener los mejores precios a nivel internacional de una tecnología para generar electricidad o energía. Y finalmente, pues, ¿qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? Bueno, ya más bien cuando decimos el futuro, más bien yo me corrijo porque es el presente, ¿no? Pero digamos que como planeta nos conviene mucho más apostarle a esto. Básicamente, Carlos. Gracias, Israel. Gracias por los comentarios positivos. Y continuamos ahora. Leonardo, por favor, vamos dándole el empuje hacia las renovables, específicamente solar. ¿Qué aspectos positivos aportamos al sistema eléctrico nacional, Leo? Híjole, pues lo comentó muy bien Israel. Yo creo que first and foremost pondría el tema del precio, porque evidentemente se está logrando congelar un precio por generación en el tiempo. La competitividad ahí versus convencionales pues está aprobada. Creo que sobre todo en un sexenio en el que vamos a estar hablando mucho de los beneficios económicos que se pueden dispersar a todas las clases económicas, pues tenemos energía pues bastante costeable. El por qué no aprovecharla, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, hay que acentuar la dependencia que tiene hoy renovables en su intermitencia a las otras fuentes de generación, ¿no? ¿En qué proporción? De nuevo, ahí está la desproporción en México se debe más a las malas apuestas que se han hecho, a la dependencia que se ha hecho a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad, bueno, sobre todo a Pemex, ¿no? Al hidrocarburo. Esos años de oro pues, nos dejaron aturdido. Esa vaca creo que ya está muy flaca, pero nos dejó con una cierta inercia en donde pues no hemos podido sobreponernos, ¿no? Sexenios más, sexenios menos, pues siempre ha habido un impulso fuerte hacia reactivar de repente y luego otra vez se aminora, y es algo que tenemos que considerar estable en algún momento, ¿no? Pero bueno, yo creo que también un fuerte beneficio, yo siempre digo que la generación solar distribuida trae por ahí un elemento invisible que no se le hace suficiente honor, o mínimo yo no lo escucho. La generación solar distribuida, pues el gran beneficio es que no la verías en tu sistema de distribución, su sistema de transmisión, porque obviamente se genera y se consume en los mismos nodos ya secundarios, terciarios de la red eléctrica. Entonces, esa es una virtud, pero la más fuerte de las virtudes, para mi gusto y sazón, es la concientización que produce a nivel sociedad, ¿no? Tú tienes hoy residencias, comercios e industrias que tienen una conciencia de uso eléctrica
que antes no se tenía, ¿no? O sea, yo creo que todos nos tocó visitar hace 10 años a empresas que le ponían mucho más énfasis al control de presupuestos discrecionales como papelería de oficina, de lo que le metían control y mecanismos a su consumo eléctrico. Decían, bueno, pues es que aquí no hay de otra, ¿no? CFE viene, te hace un corte, pagas y se acabó. Y la verdad es que no hay en realidad una encuesta que nos pudiera traer datos fidedignos, pero la conciencia de uso que en algún momento u otro está produciendo la educación del mañana, las expectativas del mañana, todas las personas, todas las familias con paneles solares el día de mañana van a generar a grandes empresarios, grandes tomadores de decisiones que en algún momento u otro vivieron con esta realidad, ¿no? Entonces, entiendo que ahí Generación Solar Distribuida nunca ha podido exhibir la participación que ha tenido otros países, lo cual también es un problema. Ha habido fuertes iniciativas, ha incrementado a 1 mega, como todos sabemos, pero pues ahorita creo que más bien pasamos a una postura en donde intentamos defender lo existente, más a la defensiva. Pero yo pondría esos dos enormes beneficios, ¿no? La conciencia de uso que cambia culturas, cambia mentes, y por otro lado, pues el bajo precio, ¿no? Que representa hoy tener un activo solar que de manera muy predecible te va a estar generando, no va a estar indexado a la volatilidad que puede tener gas natural, que puede tener otras fuentes. No, pues ni entrarle al tema ambiental porque pues comprobadísimo, ¿verdad? Ahorita no dudo que el día de mañana y mañana siendo 20 años volteemos a ver a la tecnología solar fotovoltaica y digamos, híjole, pues hasta esa contaminaba un poco, ¿verdad? Pero el día de hoy es la mejor, de las mejores soluciones que hay para una red eléctrica. Y si tan solo el mundo aprendiera a poder almacenar, el sector energía empezaría a trasladar todo hacia energía eléctrica, ¿no? Cosa que no hemos conquistado a nivel mundial, sigue siendo una realidad esa dependencia, ¿no? Muy bien, Leo. Entonces, la conciencia, la democratización del consumo, y vaya que nos ayuda a ser prosumidores, ¿no? En cualquier momento eso es sumamente positivo. Javier, por favor, desde tu perspectiva. Pues mira, creo que comparto lo que menciona tanto Leo como Israel, los costos, los beneficios ambientales, pero yo me iría un poquito más atrás. Creo que el mayor reto del mundo en estos momentos no es el coronavirus, no es Trump, no es Corea del Norte, no es China, es el cambio climático, ¿no? Ese es the big issue, ¿no? Ese es realmente nuestro mayor reto como humanidad, ¿no? Y lo sorprendente es que ya tenemos una solución para ese reto, ¿no? Eran las energías renovables, o sea, para los que somos creyentes, para los que somos religiosos, si hubiéramos pedido por una solución, por un milagro, pues ese milagro eran las energías renovables, ¿no? Energías que, como bien lo mencionó Israel, ya son competitivas, son más baratas que las convencionales, son limpias, pero aún así nos está costando trabajo asumirlas, ¿no? Me queda claro que es por el lobbying brutal que tienen los hidrocarburos, ¿no? Y por todo el negocio que hay detrás de ellos, pero pues la solución ahí está, ¿no? Es la energía renovable. Y dentro de la energía renovable, desgraciadamente, no quiero ser el divisor, pero pues sí existe diferencia tanto en el tipo de tecnologías como en el sector gran escala o generación distribuida. Si tuviéramos que hacer un análisis de fortalezas y debilidades, pues el espectro sería muy amplio, ¿no? Si viéramos tanto eólica como solar nada más, pues de entrada la limitante del recurso eólico contra la oportunidad solar en México, pues es mayúscula, ¿no? Digo, creo que ya lo vamos a ver en el siguiente punto, pero en la parte de política pública y en el documento que se trató de publicar en el diario oficial el día de ayer, pues queda claro que el mayor problema que tienen con las renovables es que las quieren espaciar, ¿no? Pero bueno, pues si me voy a otra palabra, pues que no fuera espaciar, pues se llamaría distribuir, ¿no? Y si otro de sus puntos es que es donde quieren
que seamos, donde quieren que esté el consumo, o sea, donde esté la generación, pues también me voy a la parte de generación distribuida, ¿no? Creo que ni modo, en estos momentos ya hay que empezar a diferenciar entre las ventajas de cada una de las energías renovables y las oportunidades de cada una, y obviamente también diferenciar la gran escala de la generación distribuida. Obviamente tenemos metas, obviamente cuando pones un parque de gran escala, en una de esas hasta instalas más de todo lo que se ha instalado en generación distribuida. Digo, ahorita ya tenemos prácticamente un poco más de 1 giga instalado en generación distribuida, pero seguramente se podría instalar eso en 1 o 2 parques, pero aún así las ventajas de generación distribuida son enormes y creo que hay que ya diferenciarlas también de la misma tecnología fotovoltaica y de las mismas tecnologías renovables. Así es, Javi. Así es. Oye, entonces en este grupo estamos los creyentes. Me gustó eso, ¿no? Porque el milagro de la energía solar es lo que nos acompaña en este momento. Pero fíjense, bueno, oye, hay muchísimas preguntas de la audiencia. Miren, tengo varias preguntas en el contexto de lo que fue el acuerdo, luego la política que se intentó publicar, y creo que en este punto, en este tema que continúa, vamos a dar respuesta, por ejemplo, a Sandra Navarrete, porque nos pregunta o nos menciona que le gustaría conocer la opinión técnica, entre paréntesis, no política, de las asociaciones con respecto al acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, etcétera, que pretende emitirse en él, ¿verdad? Porque también hay otra pregunta de cuál será la opinión del mayor impacto de la resolución del SENACE para todo el sector y en el contexto mismo de las repercusiones. Creo que en el siguiente tema vamos a dar respuesta a estas preguntas. Y arrancamos entonces ya en materia de política pública. En materia de política pública, Javier, pues ya lo hemos comentado, pero vamos viéndolo ahora sí ya con lupa. ¿Hacia dónde vamos, Javier, en esta política en materia energética? No nos permiten como privados participar en el sector eléctrico o en el sector energético. ¿Hacia dónde vamos, Javi? Sí, el problema es que obviamente se quiere limitar la competencia. Regreso a lo mismo. Esa parte del mercantilismo es lo que le molesta a este gobierno, ¿no? Entonces, pues queda claro que no van a estar respetando los acuerdos y la inversión fomentada y ganada en el sexenio anterior, ¿no? Pero más allá de eso, creo que llamar este documento también como política energética, pues no se vale, ¿no? Trae elementos de regulación que el órgano que debe de estarlos emitiendo es la CRE o la parte técnica que es del SENACE, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Sabemos que las atribuciones de la Secretaría de Energía es dictar la política pública energética, sin embargo, pues no le puedes poner un documento, un acuerdo de política energética y estar incluyendo atribuciones de otras entidades, ¿no? Creo que empieza a ser el problema. Honestamente, muchos también podemos entender que lo que viene en el documento puede causar cierta lógica, ¿no? Pero es una lógica cortoplacista y es en el momento actual, ¿no? Es decir, estos problemas que ahorita estamos teniendo, que literalmente nacen de la falta de inversión en transmisión, en apoyar estas redes, pues todo nace que el mismo gobierno pues no ha querido invertir en transmisión, no ha querido tener subastas, no ha querido tener adjudicaciones. Entonces, pues ahorita, pues sí, claro que no puede permitir que entre mayor generación, y eso es lo que les está costando, ¿no? Y además, pues están tratando de que CFE, que es totalmente ineficiente, pues pueda competir contra las empresas
al tú por tú, ¿no? Y eso no es posible toda vez que, pues, en temas de costos y en eficiencia, las empresas privadas van a ser mucho más eficientes, ¿no? Entonces, regreso a lo mismo, o sea, analizando ese acuerdo, pues tenía varios puntos, ¿no? La parte de espaciar la energía renovable, que se genere donde está el consumo, buscar que se desahogue la energía, y si pues no se puede desahogar, pues también no estar permitiendo la entrada de ese tipo de energía. Pero creo que todo se reduce en la parte de transmisión. Requerimos mayor inversión en esa transmisión, y pues en caso de que no exista esa mayor inversión, creo que donde se debe de apostar obviamente es en la generación distribuida, en el almacenamiento, en las microredes, ¿no? Ahí no tenemos que tener esa gran inversión, y como lo mencioné, pues el recurso solar es prácticamente en todo nuestro país, ¿no? Entonces, repito, pues ese milagro solar se da especialmente en México. Y nuevamente, aunque suene un poco egoísta de parte de los que estamos en la energía solar, creo que sí hay que diferenciar de entrada entre energía solar y el resto de las renovables, y también entre la gran escala y la generación distribuida. Muy bien, Javi, gracias. Gracias por esta introducción. O sea, fíjense que en esas atribuciones tenemos el qué, que lo establece obviamente Secretaría de Energía. Después tenemos el cómo, que lo pueden establecer los reguladores, el SENACE, ¿verdad? Y después también viene el quién, pero en el quién parece que CFE y Pemex quieren abarcar todos los aspectos, ¿no? Entonces, en este contexto, continuamos, por favor. Leo, ¿qué nos quieres aportar? ¿Qué lectura le das? Es difícil, pero pues que no digan que no nos avisaron, ¿verdad? Ahí estaba su carta Santa Claus, ese pliego petitorio que ya decía, ya pedía y le faltaba disponer y lo está haciendo. Así es que tenemos que creer en todo esto y adelantarnos a lo que se viene, ¿no? Políticas, o sea, yo voy muy en pro con lo que dice, que lo decía tú, Javier, que tenemos que hacer una matriz de pros y contras, ser muy fríos en cada fuente de tecnología, cuáles son sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Estoy muy de acuerdo que generación solar distribuida no tiene las mismas afectaciones que la gran escala. Sin embargo, también reconozco una fuerte simbiosis entre ambos, sobre todo en el interés que pueden tener grandes fabricantes de la tecnología en un país que presenta esas alternativas, ¿no? De no tenerlas, la verdad es que el acceso a un precio competitivo hubiera sido un poco más difícil. No digamos R&D, investigación y desarrollo ha llegado donde está, pues un poco a costa de ambos, ¿no? Y pues la mayoría de los fabricantes Tier 1, sabemos todos, participan activamente en ambos mercados, ¿no? En México en específico, pues yo siempre he creído, aquí debemos de estar, ¿cuántos somos? Somos muchos los que estamos conectados, nos quiero considerar a todos early adopters, ¿verdad? Creímos en esta tecnología, nos hace clic la idea de desarrollar economía a la par que contribuimos a bienestar ambiental, sobre todo, y hemos hecho carreras largas a todo esto, ¿no? Y la verdad es que me impresiona ver ahora cómo existe una oferta académica que a sus buenos años que estudiamos, a ti, Carlos, nos tocó estudiar juntos allá en Monterrey, no había nada de esto. Salimos a final de cuentas como ingenieros picudos y uno decide a qué mete su ingeniería y la decidimos invertir en renovables, ¿no? Y yo como early adopter, pues ¿qué puedo decir? El tema de almacenamiento, pues me lo tomo muy a pecho, ¿no? Yo quiero pensar que todos aquí manejan un híbrido como yo o están considerando hacerlo. Estamos muy conscientes de lo que va a encauzar, pues tener una batería de litio ahí en el asiento de atrás, eventualmente es algo que se va a trasladar como un fuerte beneficio a tener esos medios de almacenamiento en las casas. No he podido lograr yo en lo personal mi transformación, mi plan maquiavélico 2.0, pero ya estoy viendo que es manejar auto 100% eléctrico, generación in situ al 100% del consumo en casa, sacar
la gasolina de la ecuación, pero bueno, la verdad es que llega muy lejos el número de cosas que seguimos en mi casa, su casa, para el tema del medio ambiente, ¿no? Y yo creo que todas esas cosas suman. A final de cuentas, varios de los vecinos, pues así era generación solar distribuida, se asoman, te ven con algo pues un poco extravagante. El diseño del Prius es muy extravagante, como todos saben. Y de alguna manera u otra, todos preguntan, oye, ¿cómo funciona esto? ¿No? Entonces, la verdad es que hay un cambio cultural que tarda. A final de cuentas, por ahí lo escribí, las políticas, el mercado de hoy es hijo de las políticas públicas del mañana. No, más bien, el mercado del mañana es hijo de las políticas públicas de hoy. Y tenemos la capacidad de influir, y yo llegaría todavía más lejos a decir que en un proceso democrático, pues nuestra responsabilidad de informar en algún momento u otro va a producir cambios fuertes, ¿no? Habiendo dicho eso, pues todos atentos a lo que pasa en noviembre en el país vecino, porque pues está cocinando una disputa muy similar, ¿no? En el tema del Green New Deal de los demócratas contra pues todo este partido que encabeza y esta fuerza que encabeza Trump, pues tiene que ver con cosas que estamos viviendo en México. No estamos solos en este debate y la verdad es que la opinión pública puede llegar muy lejos. Yo espero, ¿verdad? Que quiten ya a Trump, quien es Bernie Sanders, ¿no? Y a final de cuentas eso puede dar un precedente esperanzador para nuestro país, el saber que hasta el peor el mayor enemigo de las renovables también puede verse a la luz pública pues, de una forma negativa, ¿no? Si tú haces una encuesta hoy de cuántas personas consideran que el cambio climático es real, que cuántas personas consideran que renovables tienen una contribución positiva, estoy seguro que más del 60-70% va a estar a bordo, ¿no? Entonces, eso significa que tenemos con qué trabajar. Hay una opinión pública que podemos capitalizar allá afuera, ¿no? Perdón, creo que me extendí, Carlos. No, Leo, mira, pues es que es una pasión, somos creyentes y hay que predicarlo, entonces no te preocupes. Todos estamos aquí muy atentos y la audiencia creo que está muy participativa hoy. Todos lo sentimos, ¿no? También acá hay un sentir, Israel, desde el punto de vista de esta puesta en marcha de varias centrales eléctricas detenidas, de cuestiones de mercado que si se mueven del día de la noche a la mañana, decía también el embajador de Estados Unidos en México, pues que no se puede estar cambiando las reglas de un día para otro. ¿Dónde está la certidumbre de las inversiones? Y hay un sentir muy particular de esta interrupción de la puesta en marcha de centrales eléctricas. En materia de política pública, Israel, ¿qué nos quieres compartir? Muchas gracias, Carlos. Pues mira, estoy de acuerdo con lo que dice Javier. Sobre todo me gustó el punto de cambio climático. Creo que ese es un gran punto que tenemos que estar considerando, aunque lo veamos un poco lejano, en realidad ya es una realidad. Obviamente el tema del COVID y la pandemia no es producto del cambio climático, pero imagínense una sociedad en el futuro donde el cambio climático nos afecte como nos está afectando ahora o más. De hecho, yo creo que sería el impacto peor. Entonces, digo, eso es una buena forma de hacer una prueba de lo que pasaría si es que no ponemos atención o tomamos las medidas ahora para combatir, como dice Javier. Y también, bueno, estoy de acuerdo con lo que menciona Leonardo, las políticas. Lo que va a pasar mañana es producto de las políticas públicas de hoy, ciertamente. Y en los proyectos estos de tanto de generación renovable, limpia, térmica, son proyectos a largo plazo, son proyectos que no se construyen rápido, a pesar de que los solares son de los que más se construyen. No son proyectos que se construyen tan rápido en términos generales, digamos, en mucha inversión y pasa un tiempo de construcción y de pruebas y de generación. Por lo tanto, son proyectos que sí tienen que ver hacia el futuro también, ¿no? Satisfacen un problema en lo inmediato, digamos, pero sobre todo tienen un alcance o un horizonte de 25 o 30 años. Eso es lo que te dura más o menos un panel, ¿no? La demanda en México crece al 3% anual.
Y de hecho hay un dato que a mí me gusta mucho decir, lo que es que en México el 2%, hay un 2% de la población que no tiene acceso a la red eléctrica. Eso nos debería de dar vergüenza, porque es increíble que en estas épocas que vivimos haya gente que no tiene luz para alumbrarse, para vivir. Pero bueno, ese será otro tema. Sí creo que lo más importante para el desarrollo de un país es la certidumbre jurídica. Lo dice bien el embajador, que no se pueden cambiar las reglas. Yo diría, no puedes cambiar las reglas del partido durante el partido, ¿no? O sea, no puedes tú cambiar ya después de que hicieron inversiones, de que se cumple con la regulación, con las leyes y demás, y cambias la jugada con inversiones tan grandes. Eso sí creo que es algo que afecta mucho la reputación mexicana. Y sobre todo, si tenemos una caída en nuestro petróleo, tenemos una caída en nuestro comercio internacional, la economía va a caer, digo, ya está cayendo, obviamente, por efectos del COVID y tal vez por otras políticas públicas, pero básicamente, en el momento que estamos viviendo actual, lo que necesitas es generar certidumbre para que se den las inversiones en México. Inversiones de este tamaño, que no las hay en México, ¿verdad? O sea, habrá algunos que puedan invertir esas cantidades de millones de dólares, pero hay otros, bueno, más bien necesitas tecnología y necesitas capital extranjero, inversiones extranjeras, eso es un hecho. Y todo eso se traduce en empleo y en crecimiento. Entonces, ¿qué te puedo decir? Creo que estamos en un momento bien delicado, donde si no corregimos el rumbo, puede traernos consecuencias en la forma inmediata, en el mediano plazo y en el largo plazo. Así es, Israel. Y como decía Leo, entonces las políticas públicas de hoy son, ¿cómo, Leo? ¿Nos puedes repetir la frase? Porque si nos... Las políticas públicas de hoy representan el mercado del mañana. Por supuesto, por supuesto. Y no nada más en el largo plazo, sino en el inmediato corto plazo hay efectos con esto. En el corto, en el mediano, efectos devastadores, diría yo. Entonces, a veces me puedo controlar al moderar los paneles. Es diferente cuando uno hace las preguntas a cuando las responde. Y yo estoy muy preocupado, muchachos, pero también nuestra audiencia tiene las mismas inquietudes y como vamos un poquito atrasados un tiempo, yo creo que podemos saltar a la parte de preguntas y respuestas, si les parece, porque tenemos varias preguntas. ¿Sí, Leo? Nada más, la vez pasada me habías preguntado en qué cambiaba el procesar un trámite de interconexión con almacenamiento, un sistema híbrido. Ajá, correcto. Creo que hice mi chamba, mi tarea, y lo único que hice, qué cómodo, pero preguntarle a nuestro especialista en la MIF, Adrián Díaz, y él dice que nada. Entonces, realmente es el mismo tipo de trámite de interconexión. Nosotros ya lo tenemos aquí en la oficina de esa manera, un sistema híbrido, tenemos ya baterías aquí, y la verdad es que se hace más por amor al arte o porque tienes una cantidad de interrupciones en tu red de baja tensión o media tensión tremendas, como es nuestro caso, ¿no? Pero bueno, creo que algunas de las preguntas que hicieron van enfocadas a eso. Adelante. Gracias, Leo. Entonces, mismo contrato de interconexión para un sistema híbrido con respaldo en baterías. Va. Perfecto. Ahora, ahí voy a tratar de seguir el orden de las preguntas. Hay varias preguntas que están relacionadas al almacenamiento de energía, por ejemplo, voy a mencionar Fernando López Greenham, dice, buenos días y felicidades, excelente panel. ¿Qué opinan de los sistemas de almacenamiento de energía y cuándo prevén que México adopte esta tecnología? Esta es una de las preguntas. Tenemos otra pregunta relacionada al contexto de almacenamiento. Dice Alejandro Fajer, ¿cómo ven el rol de almacenamiento en México y su marco regulatorio? La voy a seleccionar también. Y
Hay otra pregunta que tiene que ver con la digitalización, la inteligencia artificial y blockchain, que sería orientado también a las microredes. Si quisieran dar un comentario, ¿qué les parece cada quien acerca del almacenamiento? Y si tienen algún comentario también acerca de microredes. ¿Qué te parece, Javier? ¿Quieres ir a arrancar? Claro que sí. La parte de almacenamiento, pues nos encantaría decir que ya estamos encima de eso y que ya estamos instalando gran cantidad de casas o negocios con sistemas de baterías o incluso híbridos, pero la realidad es que, como bien lo mencionaba Leonardo, es por amor al arte, no es todavía financieramente tan viable y siempre he creído que la opción de instalar baterías, o en este caso híbrido, es porque la opción de no hacerlo es quedarse sin energía, ¿no? Y en muchos casos, pues no puedes darte ese lujo, ¿no? Entonces, sí, habíamos hablado de que en estos momentos, pues lo que podríamos estar recomendando a los instaladores que estuvieran buscando son este tipo de sistemas, pero si bien es una buena opción para residencial en estos momentos, la realidad es que la falta de liquidez de los clientes o la falta de financiamiento de los mismos, pues van a ser complejo que se puedan estar instalando todavía estos sistemas. Creo que seguimos todavía en la parte de estar instalando por lo menos generación distribuida, interconectada de manera convencional y en el momento que se vuelvan más competitivas dichas tecnologías y en especial la híbrida, creo que ya podríamos estar entrando en esta parte. Obviamente el futuro va hacia allá, obviamente también el futuro es si en caso de que tengamos ya autos híbridos, también poder utilizar las baterías de los mismos autos como backup, ¿no? Pero ya son una serie de soluciones que creo que hay que verlo más a mediano plazo en un periodo de 2 o 3 años, como vemos que siempre crece nuestra industria y como avanza de manera tan rápida, ¿no? Y obviamente en la parte de gran escala, seguramente Israel tendrá una opinión más amplia, pero creo que viendo la experiencia de otros países, pues ya estamos llegando también al almacenamiento en gran escala en plantas fotovoltaicas. Entonces, tampoco es algo que estemos viendo ya a futuro, ¿no? Gracias, Javier. Israel, 2 o 3 años, dice Javier, para el almacenamiento. Hay por ahí un parque solar ya con respaldo en baterías, un proyecto interesante, un proyecto exitoso. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos está realmente lo del almacenamiento? Sí, pues mira, estoy de acuerdo con Javier. Está avanzando muy rápido, creo. Por ejemplo, en el caso creo que del crecimiento y desarrollo de la energía solar en México y en el mundo es una caída en los costos o los precios de los paneles. Y creo que así va a pasar un poco en el almacenamiento. Sí hay una central solar ya en México que tiene almacenamiento como por el 30% de su capacidad de generación. Sin embargo, todavía los costos todavía se pueden mejorar, ¿no? Como todo, y la tecnología se puede hacer todavía más eficiente. Pero creo que ese es también uno de los puntos importantes para el futuro. Ahí sí yo diría un poco más a futuro. Em, el tema del almacenamiento que lo mencionó también Javier y estoy de acuerdo en que puedas utilizar la propia batería de tu vehículo eléctrico para hacer tu backup en tu casa. Eso creo que va a suceder también. Y creo que los costos también de almacenamiento o de los vehículos eléctricos van a caer cuando se dé el cruce entre más fabricación de vehículos eléctricos que de combustión interna. Eh, Hay otras tecnologías que se están ya viendo y utilizando, por ejemplo, con hidrógeno. Creo que el hidrógeno es algo que no podemos perder de vista, tenerlo ahí. En algunos países están más avanzados, pero es como todo, ¿no? También hace 6 años volteábamos a ver a los países europeos o Estados Unidos o América Latina incluso, Chile estaba más avanzado que nosotros
en generación solar, Costa Rica. Y los volteábamos a ver y decíamos, bueno, a ver cuándo nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Ahora creo que volteamos a ver a países europeos en tema de hidrógeno, en tema también de movilidad con hidrógeno. Creo que eso es algo disruptivo y es algo que lo tenemos que tener ahí en el radar, Carlos. Gracias, Israel. Gracias por el comentario. Fíjate que antes de darle ahorita la palabra a Leo, les dejo un dato en el 2014, el Nissan Leaf traía una batería de 28 kWh. Hoy, un Renault Zoe trae una batería de 52 kWh. Sería suficiente para, yo diría, para varias casas, ¿no? Entonces, por supuesto que Sí. hay una penetración ahí. Bien. Leo, cerrando que interrumpa, Carlos, perdón, nada más un comentario que aquí no nos puede dar ahorita seguramente Leo o Javier con más claridad, pero en los paneles también la eficiencia, cómo ha mejorado desde hace años. Y los costos, bueno, ya lo mencioné, y el tamaño y demás, ¿no? Creo que eso también ha tenido un gran impacto en el desarrollo actual. Perdón que interrumpí. No te preocupes. Adelante, adelante. Leo, otra vez, almacenamiento, redes inteligentes. Adelante, Leo. Pues tratando de abonar a lo ya dicho, porque pues completamente en línea con lo que dice Israel y Javier. Pues el tema de autos híbridos y eléctricos creo que es clave por el tema de almacenamiento y cómo pudiera ser considerado la única vía de desarrollo de economías de escala en el mundo, ¿no? Hoy por hoy, por ahí no estoy actualizado, pero las ventas de autos eléctricos e híbridos en México será de menos del 1.5 al 2%. Y es interesante, digo, yo que pasé por eso, no puedes entender que tu vehículo híbrido sea considerado un vehículo premium y que sea tan lacerado y tan castigado en frontera y también en producción nacional, que no tenga ningún tipo de aliciente o subvención fuerte. Lo que te dan son migajas, o sea, son cosas absurdas, los beneficios que recibes por tener esa etiqueta verde. Entonces, habría que ver por qué, ¿verdad? O sea, quién está en la mesa realmente negociando esos grandes porqués y hasta cuándo va a ocurrir, qué cambio tendríamos que ver. Ahora, nosotros aquí en el edificio, que pues por dar un contexto, estamos en el límite superior ahí de baja tensión, unos 20, 25 kilowatts. Decidimos poner baterías, pero es por un tema más enfocado a la redundancia. O sea, nosotros, y fíjense, comparto esta estadística, en este nodo de baja tensión, a lo que va del año, llevamos ya 19 interrupciones o pérdidas de suministro en horarios de oficina y 49 anomalías en la red. Entonces, claro que viene como anillo al dedo el tema del almacenamiento y calidad de energía a baja tensión, que como saben, si media o alta está raquítica, pues la baja, imagínense, ¿no? Fuera de eso, pues el difundir este tipo de tecnología, el también saber que tienes esta redundancia y además la posibilidad de desconectarte de CFE, pues son beneficios fuertes, ¿no? Que ya podemos ver hoy en el análisis de factibilidad que yo hice, las interrupciones que representaba para todos en la oficina, pues eso justificaba completamente la inversión con el paso de los años. Ahora, la verdad es que no hay mucho que vayamos a poder hacer en México hasta que no disociemos esa necesidad que tenemos o esa dependencia a ciertos energéticos, ¿no? La verdad es que más autos, nunca ha sido un tema de tecnología, nunca ha sido un tema económico, de viabilidad económica, siempre ha sido un tema de voluntad política. Y en México, pues a todos los que nos encanta este rollo, pues nos morimos de envidia de las cosas que ya estamos viendo que están ocurriendo. En Australia, por ejemplo, creo que ya hay un programa donde los suministradores de manera masiva en un esquema de generación solar distribuida y almacenamiento están ya de forma exitosa contribuyendo a hacer un activo de potencia en generación solar distribuida. Están pudiendo inyectar, digamos, bajo cierto impulso de demanda que tiene un SENACE, por así decirlo. Bueno, en este caso, un suministrador independiente. Entonces, eso te da una perspectiva del poder que puede tener toda esta tecnología descentralizada y el almacenamiento. Inclusive puede llegar a tener la potencia de regular o de compensar y de balancear a una red.
en países donde ya tiene más de un 20, un 30% de contribución, eso puede ser una realidad. Entonces, pues en realidad esas son las situaciones. Sin subvención y sin un apoyo hacia investigación y desarrollo agresivo, no veo que vayamos a poder acelerar esto. Hidrocarburos siempre ha necesitado de subvenciones. Hay quienes dicen, no, es que renovables, pues si necesita subvención, no es rentable. No es cierto. O sea, las subvenciones que tenemos hoy hacia hidrocarburos, pues ya no, la verdad es difícil estar al día con ese número en México, pero sé que está muy por encima de lo que le estamos inyectando a tecnologías punteras como renovables, ¿no? Lejos, pero lejos, ¿no? Aquí, para que mencionar algunas cifras que nos daría miedo, bueno, nos daría mucha tristeza compartir, Leo, pero creo que con estos comentarios ha sido respondida la pregunta del almacenamiento y volviendo al tema del COVID y de la contingencia, hay dos preguntas. Hay dos preguntas una de Melina Garay y de Víctor Terrones. Ellos nos preguntan que comentamos que ya se había considerado esencial nuestra industria. Si es correcto esto, y si podemos compartir o comentar al respecto de que nuestra actividad de la construcción ya se considera esencial. ¿Quién quisiera tomar la pregunta, muchachos? Sí, adelante. Perdón, ¿quieres que comente, Carlos? ¿O? Sí, adelante, por favor. Pues mira, yo creo que justamente ahora ya se va a establecer, entiendo, una serie de nuevas disposiciones o ya salieron de la reapertura de las actividades, ¿no? Creo que algunas serán con alguna gradualidad, pero bueno, el tema de la construcción ya está permitido. Sí. No sé si el tema de, digamos, instalación de paneles de techos vaya a estar, digamos, también ya permitido como tal, sobre todo porque entiendo que hay algunos municipios donde todavía no se van a reabrir totalmente porque hay una cantidad de contagios y eso también abarca las escuelas y demás. Pero en otros, los restaurantes ya van a abrir con un tercio de su capacidad. Entiendo en fin, algunas otras cosas. Creo que hay que estar muy atentos, sobre todo a ver la evolución. Creo que también es bien importante pues, cuidar la salud de los trabajadores de la industria, ya sea en construcciones a gran escala como en paneles en techos o todo lo relacionado. Pues no nada más, ellos son como la parte final, digamos, de la cadena de valor, pero bueno, hay la construcción de equipos, paneles, cableado, en fin, yo creo que hay toda una cadena ahí larga donde participa pues, mucha gente y se da mucho empleo. Sí creo que hay que estar muy atentos de las disposiciones de la autoridad. Así es, porque sí, el día de hoy se consideró construcción, minería y automotriz como esencial. Así es. Y pues como esencial, aunque los municipios estén en el semáforo naranja o rojo, se debería de mantener. Yo sería de la opinión de que esto abre mucho las puertas para retomar actividades a nivel nacional. Javier, ¿tú qué opinas? Sí, también opino que ya abre todavía más la oportunidad de retomar actividades, pero recordemos que también el primer acuerdo que se hizo hace más de un mes también hablaba del sector de energía, ¿no? Muchos decían, bueno, está pensado para CFE, ¿no? O para proveedores de CFE, sin embargo, pues eso ya eran especulaciones, ¿no? No venía en el mismo acuerdo. Entonces, tengo entendido que ya muchos integradores pues ya estaban operando conforme al mismo y no habían tenido ningún problema, ¿no? Inclusive tanto con las autoridades locales como con las federales, ¿no? Algunos de ellos hasta habían pegado sus acuerdos en las camionetas para el caso de la Ciudad de México de poder circular todos los días y creo que les había funcionado, ¿no?
pienso que ya la parte de construcción viene más para reforzar las instalaciones a gran escala, pero pues no había visto una gran afectación en instalaciones en generación distribuida si ya estaban programadas, ¿no? Creo que el problema que estamos sufriendo más en la industria de generación distribuida pues tiene que ver con esos proyectos que ya se venían trayendo y que pues se están quedando en hold porque las empresas pues están cuidando muchísimo su liquidez y difícilmente van a estar invirtiendo en estos momentos de crisis, ¿no? Pienso que vamos a tener que buscar otros mecanismos de inversión, ya sea con financiamientos, ya sea con arrendamientos, pero pues digo, es una buena noticia y siempre que la entendamos que primero que nada hay que cuidar a nuestros trabajadores, hay que tener sentido común y pues seguir cuidando y manteniendo esas medidas que comenta la autoridad, ¿no? La sana distancia y mucha limpieza, ¿no? Así es, Javier. Y Leo, fíjate que junto con esto de los sectores esenciales, la construcción se convierte en esencial, yo quisiera empaquetarte ahí otra pregunta, porque nos pregunta Iñaki Berenzón también, si sabemos en cuanto a ventas, instalaciones, debido a la pandemia, ¿cuál ha sido el descenso? ¿Cuál ha sido el descenso que hay en la industria? Pero también, o sea, considerando ¿cuáles son las recomendaciones que darías como a mí, a esta gran cantidad de personas que están en el sector, en las instalaciones, Leo? Ya se verá en el tiempo, ya nos retroalimentará después, cree con número de interconexiones en estos meses, pero lo que sí hicimos en AMIF pues son encuestas de opinión y también en el ejercicio de monitoreo que se ha hecho con el GIS. Hace poco se dio un webinar y se liberaron los resultados, pero se hizo también una encuesta abierta y en general hablábamos de afectaciones hacia generación solar distribuida de un 60 a un 70%. En el 100% de las empresas. Habría quienes inclusive tenían en un 10% reportaban una afectación al 100%, es decir, 10% no estaban vendiendo, pero nada. Entonces, es serio, es fuerte. La verdad es que sí, estamos todos sobrellevando un planteamiento a profundidad estratégico de lo que está ocurriendo. Nos ha dejado sin muchos elementos porque todo esto ha sido drástico. Claro que no somos la única industria que está sufriendo de esta situación, pero sí una que está acompañada de mucha confusión y de mucha complejidad legislativa. Entonces eso se puede prestar, como ya lo estábamos viendo, a malas interpretaciones políticas y posturas que pueden pasar desapercibidas, ¿no? Y la opinión pública puede ser mal influida en ese sentido, ¿no? Pero hay una afectación drástica. En generación solar distribuida, pues también esa pequeña esperanza de, bueno, pues va a haber una serie de DACs que van a empezar a salir en residencial, pues no, también se dio ese acotamiento, que me parece pues, que fue un acto de buena voluntad y me parece hasta cierto punto correcto. Pero bueno, eso no nos exime a que va a estar cargada la red en baja tensión residencial de incrementos y aunque sea en tarifas excedentes, pues sí empieza a haber un requerimiento, ¿no? Y de lo otro, pues igual que Javier, Israel, pues que yo sepa, y perdón, no lo sé, no ha habido ningún oficio o comunicado donde específicamente a nuestra industria se le considere esencial o se le acredite ya, se le dé luz verde para salir, pero como lo dice, desde un principio hubo ambigüedad, la mayoría con sus debidas precauciones hacia su personal, pues asumimos que somos parte del sector energía y pudimos tener actividades, ¿no? Y la misma recomendación hemos hecho dentro de AMIF, pues. Gracias, Leo. Gracias y muy valiosos los comentarios de los tres para toda nuestra audiencia. Oye, Israel, específicamente hablando de COVID, ¿hay alguna medición del impacto a la gran escala solar? En realidad, que yo conozca algún impacto en numeración, en números no, digamos en estadística más bien. Creo que apenas están saliendo los datos a nivel mundial y a nivel nacional, digamos,
em, ¿cuál es el impacto de que no haya instalaciones recientemente o que o el impacto económico de estas medidas, ¿no? Para incluso para los consumidores o tal. O sea, ¿cuál ha sido ahí todas las variables que involucran tanto en costos de gente que no se conecta o que no tiene una instalación, como para los desarrolladores, integradores y demás, y los fabricantes, obviamente. Creo que esos números apenas los vamos a empezar a conocer, Sí. salvo la opinión de Leo y Javier. Creo que sí, como hubo un poco de ambigüedad desde el principio, ciertamente, eh, como que a todos nos pescó un poco, digamos, no tan preparados, ¿no? Bueno, a nadie, el COVID, pues a nadie pues, nos pescó preparados, pero creo que en ciertos sectores fue así como complicado. Yo esperaría que, que en las próximas semanas ya tengamos con más claridad el impacto en números, ¿no? Hay otros impactos que sí tenemos medidos, eh, tienen que ver con políticas públicas y demás, pero en el producto del COVID yo no tengo ese dato todavía, no sé si Leo Javier. ¿Algún dato? No, ¿verdad? Pues encuestas, Bien, pero no de manera oficial. No, exacto. y la verdad es que comparto los datos de Leonardo, también participando en ANES también estamos viendo una afectación similar. Nosotros ya la estábamos anualizando pensando que podría ser entre un 40 y un 50%. Obviamente este trimestre que prácticamente se está parando la actividad, como bien mencionan, pues vamos a tener ahí una caída del 70%, en algunos casos más, pero no es de que esos proyectos se vayan a retomar en el siguiente trimestre, ¿no? Como bien mencioné, las empresas van a estar cuidando mucho sus flujos, entonces también vamos a ver una afectación importante pues para el tercer trimestre del año y algo de recuperación para el cuarto, pero ni para el tercero ni para el cuarto esperamos cifras similares al año pasado. Entonces, si lo comparamos con el 2019, probablemente estemos instalando el 50% o si nos va bien un 60%, pero más allá no veo que se esté recuperando el sector. Un 50 a un 60% de la capacidad instalada en 2019 sería la predicción de Javier. Yo también lo veo así, es en la parte de distribuida y esperaremos los datos ahí también de gran escala que siempre nos comparten ustedes desde Solmex Israel, son muy interesantes Así, siempre y bienvenidos. gracias. Um, bueno, ha llegado el tiempo, son las 11:24, quedan ahí algunas preguntas, ya no habrá mucho tiempo para comentarlas. Una muy sencilla que sí nos hace llegar Justo Fernández del Valle, si hay alguna NOM o regulación específica que aplique para la instalación de sistemas de almacenamiento detrás del medidor, ¿hay algo o sigue siendo NOM de instalaciones eléctricas, NOM 001? Si quieres comentar Javi, tú, no. Javier. Pues creo que sería un buen tema para el siguiente webinar. Estoy viendo también que entre los participantes se encuentra el ingeniero Esteves, que Así seguramente tiene esa información. Entonces creo que valdría la pena también invitar a nuestros expertos técnicos en la materia y más que nada en la materia de regulación. así es. Perfecto. Y también el ingeniero Esteves hacía una pregunta, si estamos muy lejos de ver las microredes ante esta ausencia de la inversión en transmisión, ¿estaremos lejos? ¿Qué tantos años? ¿Cómo lo ven? Pues bueno, yo creo que sí. De hecho, bueno, hicimos entre varias asociaciones, un estudio de digitalización junto con las asociaciones solares europeas, y bueno, en donde se aborda un poco el tema también de smart grids y un poco blockchain y demás. Sí creo que nos falta aún, creo que
como cuando yo digo a veces el tema solar es como salir a evangelizar. Hay que salir a platicar con la gente y que conozca las bondades de la energía solar. Todavía incluso creo que estamos en esa etapa, ¿eh? O sea, no necesariamente creemos que porque ya hay 68 centrales solares o 120,000 contratos o cada vez más desarrollo, al final, dentro de la mix de generación total, todavía somos muy pequeñitos. Claro, avanzando fuerte, pero todavía somos pequeños. Entonces, creo que es necesario salir a platicar con la gente que conozca tanto los beneficios ambientales como económicos. Claro, hay que acompañarlos de un buenos esquemas financieros para que puedan acceder a esto. Pero ya me salí un poco del tema, pero sí creo que todavía nos falta un poco más para ello. De hecho, hay algo pendiente ahí que no comentamos, pero es la generación colectiva, distribuida colectiva, que Ah, salió aprobada por la CRE, pero pues quedó ahí durmiendo el sueño de los justos en algún cajón del diario oficial, por ahí está perdida, no ha sido publicada. La verdad es que ya fue hace como 6 meses o más, tal vez. Sí. Cada vez tengo un poco menos de ha cartas. sido publicada noviembre o diciembre. Exacto. Pero bueno, ese es mi comentario. Yo me voy a tener que salir, perdón, porque voy a tener que entrar a otra reunión, pero pues, agradezco mucho la invitación. Y Gracias, espero que podamos hacer algún otro después con datos más actualizados, como decía Javier. Muchas Nos gracias. vemos, si nos lo permiten, en 4 semanas volvernos a reunir para actualizar. ¿Qué les parece? Yo, Adelante. bueno, Sí. Bueno, si nos regalan nada más aquí, pulgar arriba, señores, para la foto del webinar. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel, Leonardo, Javier. Muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros asistentes y nuestros participantes el día de hoy. Muy nutrido, muy buenas preguntas y esperemos que sea de utilidad, sobre todo con mucho optimismo. Sigamos adelante, salgamos a evangelizar como buenos creyentes. Ah, Muchísimas gracias a todos. a ti, Javier. Carlos, y cuídense y quédense en la casa en la medida de lo posible. Saludos. Bye, bye. Así es. Gracias a Gracias. todos. Gracias a todos. Que tengan excelente día. Hasta luego. Hasta luego.